Muy buenos días. Qué lindo poder estar aquí el día de hoy y contarles todas las cosas maravillosas que tenemos como reto educativo. Me imagino que muchos de ustedes en este tiempo ya estarán pensando seriamente cómo va a ser la educación virtual dentro de dentro de su escuelita, dentro de su centro educativo, qué es lo que van a enseñar, cómo van a aprender, qué es lo que van a desarrollar. Me imagino que también habrá mucha gente que tenga miedo por equivocarse, por no entender cómo realizarlo o cómo trabajar con las herramientas tecnológicas que en este momento tenemos a disposición. El día de hoy quiero presentarme. Mi nombre es Verónica Jiménez, soy la directora académica de formación continua Poliestudios y es un verdadero placer que cada uno de ustedes esté aquí el día de hoy. John Veiga, Dorilino, Sonia Romero, Rosángela Delgado, Suso Quinal, Karina Álvarez, Ani Lourdes. Es un verdadero placer tenerles aquí junto a mí el día de hoy y todos los compañeros que mediante YouTube Live, mediante Facebook Live y mediante Zoom están aquí presentes junto a nosotros. El día de hoy tenemos 1,700 personas inscritas. Les agradezco por estar junto a nosotros el día de hoy. Lo primero que voy a decirles es las reglas del juego. Nosotros tenemos ciertas reglas del juego para que usted pueda seguir siendo invitado a nuestras formaciones. La primera regla es que usted debe ver, al entrar en Facebook, debe recomendarnos y para que su capacitación se active, usted va a tener que comentar 3 veces a lo largo de la capacitación, reaccionar a la capacitación y dar una recomendación a nuestras clases si les parecieron buenas. ¿Ok? Entonces, creo que hemos quedado de acuerdo en lo que debemos hacer. Usted debe dar un me gusta a la página, debe comentar o recomendar si la capacitación le pareció buena en recomendaciones y finalmente, como les había dicho, tienen que realizar 3 comentarios a lo largo de la capacitación para que su capacitación sea válida, para que este webinar para usted sea válido. Entonces, claro, las personas que ya se llenó Zoom se llena con 500 personas, ya no pueden ingresar a Zoom, tienen el canal de Facebook y tienen el canal de YouTube para hacerlo. Bienvenido a Dianita Sarmiento del Liceo Americano Católico. Y quisiera comenzar primero que me cuenten de qué instituciones educativas estamos aquí. Por favor, en el chat de Zoom y en el chat de Facebook me pueden contar de qué institución educativa es usted. De la Sagrada Familia, del Isaac Newton, del Jean Piaget, del Logos Academy, de Anaí, del Colegio Alemán, del Colegio Cristo Redentor, de la Unidad Educativa Sullivan, de el Manuel Córdoba Galarza, del Colegio La Dolorosa, del Marie Curie, de los Rincones del Saber, del Becker. Muy bien, gracias, de Leibniz. Qué bueno que están aquí, del Lector. Gracias, compañeros del Lector, por estar el día de hoy aquí. Del CDI Islas Galápagos, de la unidad Jean Piaget, qué lindo, de la unidad Frau Clear, qué lindo, tengo muchos estudiantes de la unidad educativa Frau Clear, de la Inmaculada, de los colegios de la Providencia, de la Dolorosa, del Ontanar, del Montepiedra, de la Providencia de Azogues, del Sebastián de Benalcázar, qué lindo el poder estar el día de hoy juntos. Del Marqués de Selva Alegre, mi colegio amado, gracias por estar aquí, chicos. Del San Mateo de Riobamba. Muy bien, gracias a todos. Ahora les voy a hacer otra pregunta más. ¿A qué localidad pertenece? ¿De dónde se está conectando usted? Y del mismo modo, si es del Ecuador o de otro país. Quito, muy bien, Perú,
Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Ambato, Pimampiro, Milagro, Santo Domingo del Salvador, gracias a los chicos del Salvador, de Perú, a México, gracias a México por estar aquí el día de hoy. Todos estamos viviendo una misma situación, Guayaquil, Babahoyo, Quito, Ibarra, Santa Elena, muchas gracias, Machala. Gracias Cuenca por estar aquí, Santo Domingo de los Colorados. ¿Por qué les hago esta pregunta, chicos? Porque quiero que entiendan la importancia de la educación virtual. Miren, estamos aquí en Quito, Ecuador, y estamos compartiendo con compañeros mexicanos, con compañeros peruanos, con compañeros colombianos, del Salvador, de Costa Rica. Muchas gracias a todas las personas que no están en el Ecuador. Ese es el alcance. La virtualidad rompe fronteras y podemos crecer juntos en este reto. Y debemos entender además que los tiempos de COVID son tiempos de todos, son tiempos mundiales. Entonces, todos en América Latina, por ejemplo, en este momento, tenemos las mismas necesidades en torno al aprendizaje y a la educación. Sur, norte, centro de Quito, unidos a una sola voz. Esa es la idea. Ambato, bienvenidos. Pelileo, bienvenidos. Manta, bienvenidos. Esta es la idea. Santa Elena. Chicos, Salinas. Todos nosotros estamos conectados de distintas partes del mundo, del Ecuador también, de distintas localidades, y estamos todos juntos con un solo objetivo. Y el objetivo es aprender mediante la cooperatividad. ¿Cómo va a ser este aprendizaje constructivo, colaborativo? De lo que yo hable el día de hoy y de lo que yo les enseñe, ustedes van a crear pequeños micro comentarios para que el compañero que va llegando un poco tarde pueda retomar la conferencia y pueda continuar el hilo de la conferencia, porque todos construimos el conocimiento. Recuerden, compañeros, que habrá momentos en donde sí hay internet y habrá otros momentos donde no, o donde la videoconferencia puede darse rápidamente y ágilmente, y otras veces donde es muy complejo y muy difícil conectarse. Así que usted va a ser mi partner in crime, ¿sí? Usted va a estar al lado mío compartiendo qué es lo que yo voy diciendo para que los compañeros que se van sumando a esta videoconferencia puedan ir ingresando y sabiendo lo que estamos haciendo. Estamos de acuerdo que vamos a trabajar así desde Facebook, desde Zoom y desde YouTube Live. Vamos ahora adelante. El día de hoy vamos a hablar de la educación virtual en tiempos de COVID. Vamos a colaborar en la construcción de este conocimiento y lo primero que les voy a preguntar, compañeros, es qué sienten sobre el virus. ¿Qué están sintiendo? ¿Qué está pasando en su localidad, en su barrio, en su condominio, en su edificio? ¿Qué siente internamente cuando usted ve las noticias? ¿Qué piensa? ¿Tiene alguien que se ha muerto, era algún conocido, un familiar? ¿Qué es lo que está sintiendo en este momento? Veo sus comentarios en el chat. Asustados, preocupados, desesperados, con incertidumbre, con mucha tristeza, mucho miedo, mucha preocupación, mucha impotencia, con incertidumbre. Parece ser el infierno, me dicen. Mucho dolor, mucho temor, mucha pérdida. Así es, miedo, susto. Y nosotros, chicos, la impotencia, la angustia, como me dice la Mónica Cabrera, o el Washington Pinto que me dice, me ha cambiado la vida. Emma Gabriela Díaz me está diciendo, tengo ansiedad, Vero, angustia, miedo. Miren, chicos, y nosotros somos adultos. Adultos que se supone que estamos preparados para enfrentar todo tipo de retos. Aunque no estuviésemos preparados, somos adultos, debemos controlar nuestras emociones.
hay vecinos que han fallecido, en Guayaquil se muere la gente, Berito, me dicen, todo esto, mira lo que me dice Yuga Rhyme, yo he visto solo una vez por videollamada en este mes a mi esposo. Todo este dolor, este miedo, esta preocupación y esta tristeza es la que trasladamos a nuestros hijos y por ende a nuestros estudiantes. No podemos actuar como que nada pasa, chicos, vamos a saltar, vamos a bailar, vamos a cantar. No. El primer ejercicio que usted tiene que hacer diariamente cuando hablamos de educación online en tiempos de COVID es hacer este ejercicio. Preguntarles cómo se sienten, qué pasa, pudieron dormir anoche. Muchos niños están reportando que se orinan en la cama, que tienen miedo, que no quieren dormir solos, que ya entienden qué quiere decir morir. Entonces, ese niño necesita muchísimo, muchísimo del amor de sus docentes, de la contención emocional de los docentes. Y los docentes que también están nerviosos, con miedo, con tristeza, con ansiedad, necesitan encontrar en sus estudiantes un tiempo de cobijo y de reflexión y de tranquilidad, si podríamos decirlo de este modo. Entonces, lo primero que vamos a hacer en una situación tan crítica como la que vive en este momento México y Ecuador, que son países que no hemos hecho todavía las cosas muy bien y por eso tenemos estos resultados, lo primero que debemos hacer es un ejercicio de pregunta y repregunta en donde les expliquemos y nos permitan sentir lo que los niños están sintiendo, los adolescentes están sintiendo, los jóvenes de la universidad están sintiendo. Miren, pueden estar conviviendo en casa con un abusador sexual, pueden estar conviviendo en casa con un alcohólico, con un drogadicto. Pueden estar conviviendo en casa con padres que tienen un problema de violencia o abuso psicológico. Entonces, la conexión con el estudiante resulta fundamental para comenzar un proceso de educación virtual. ¿Por qué? Porque la educación virtual es calidad con calidez. Si no hay calidez en la educación virtual, no hay educación. Vamos a continuar. Entonces, nosotros le vemos a este virus terrible que estamos viviendo en el Ecuador como algo que realmente nos da terror y nos da miedo y nos enfrenta a la muerte. Y nos dice que somos frágiles, que somos vulnerables y que no hemos aprendido lo suficiente, que no sabemos cuidarnos, que necesitamos estar más atentos al aseo y a la limpieza en nuestros hogares, que ahora entendemos qué pasa en nuestro estudiante, qué vive nuestro estudiante, qué emociones está sintiendo. Primero, lo primero es romper esquemas. Usted debe entender que educar es un proceso y que el proceso de la educación virtual no es igual a la educación presencial, compañeros. Poliestudios ya desde hace 15 años viene trabajando en procesos de educación virtual y lo que les podemos enseñar en esta área es decirles claramente, no, educar presencialmente es 100% distinto a educar virtualmente. No tenemos los mismos modelos pedagógicos, no tenemos los mismos preceptos pedagógicos, ni tampoco hacemos las mismas actividades que en lo presencial. Y lo primero que debe entender es que va a romper esquemas, que la planificación que usó no va a ser la misma que va a usar en este momento. Es decir, son actividades completamente distintas. Y esto también debemos entenderlo como que fuéramos padres de familia
y ver este lado y esta realidad de lo que están viviendo nuestras otras compañeras que también están ejerciendo la labor de la docencia. Es importante tener reglas en una clase. ¿Se acuerdan cuando comencé y les dije, ok, su obligación es compartir este webinar con todos sus compañeros? Su obligación es dar un me gusta en la página de Poliestudios. Su obligación es hacer 3 comentarios. Y yo les fui poniendo mis reglas de la clase. Del mismo modo, lo que usted va a hacer en educación virtual es tener claras las reglas. Por ejemplo, tu obligación en mis reglas de la clase va a ser nutrir la clase con lo que vas aprendiendo de lo que yo te voy contando. Contribuye con tus conocimientos. Si sabes algo más que lo que sabe el Avero, es importante que nos cuentes a todos porque todos necesitamos aprender. Y todos aprendemos y reaprendemos para mejorar. Somos seres humanos en constante evolución y por tanto cada vez aprendemos nuevas cosas. Tenemos que crear redes de interacción. El día de hoy, en este momento, hay 375 personas en línea conectados en Facebook y por acá tengo en YouTube 1,123 personas, en Zoom 516 personas. Podemos ser amigos. Podemos ser amigos porque debemos crear redes de interacción y saber qué herramienta tecnológica te está funcionando y cuál no. ¿Qué problemas estás presentando en la educación virtual y cómo mejorar ese proceso? Entonces, esa parte es súper importante. En la educación virtual, todo lo que es cooperar, colaborar y co-construir son sinónimos de flexibilidad cognitiva y educación virtual. Aquí nadie es egoísta. Por eso usted ha visto que hay millones de videos de YouTube enseñando a utilizar herramientas tecnológicas. Aquí no gana el que sabe más y no enseña, sino el que sabe más y comparte para que podamos crear comunidades más robustas y más fuertes. Debemos utilizar mensajes que nos comenten sobre herramientas tecnológicas que ustedes, compañeros, han usado de una manera efectiva para salir adelante y estar comprometidos con el desarrollo de la tecnología. De nada me sirve a mí saber 3,000 herramientas y no poder compartir con un compañero que necesita ayuda. Si a mí me ha funcionado Edmodo como Alejandra Muñoz, cuéntelo y dígale cuál ha sido el problema en Edmodo. Si Gisela dice, yo utilicé WhatsApp, yo utilicé ChatQuiz o he utilizado Moodle, cuéntenos cómo lo hizo, cómo aprendió. Si vio un buen tutorial, hágalo. ¿Por qué? Porque usted está construyendo el conocimiento y no solo construye el conocimiento de los estudiantes, sino también el conocimiento propio. Ergo, si usted es una persona cooperativa, va a ser más fácil aprender. Continuamos, chicos. ¿Qué implica aprender desde la virtualidad? Implica sumar modelos pedagógicos y entender que algunos ya no van a ser sustanciales ni suficientes. Yo los tomo desde el conectivismo. Vamos a estar asociados al conectivismo, al constructivismo social, pero vamos a sumar la neuroeducación y vamos a sumar la educación emocional, porque de este modo hemos construido de una manera efectiva el aprendizaje virtual. Y ustedes me dirán, pero ya con el constructivismo social es más que suficiente. No, compañero. Porque a lo largo de estos 15 años, yo he podido observar que no importa cómo construya o cómo conecte el estudiante, sino con qué emoción lo hace. Algo que le invite a continuar,
que no sea aburrido, fofo, rutinario, sin que nadie me estimule. Entonces ahí funciona la emoción desde la neuroeducación y la educación emocional al momento de investigar, crear, conocer. Una de las cosas es reír, es contar, es llorar con mis estudiantes, es contar nuestras emociones, es ver lo que estamos viviendo y sacarnos adelante y ser fuerte. De este modo, entonces construimos un verdadero aprendizaje virtual. La educación es el eje central. Debe haber un proceso pedagógico, obviamente. Debe haber un proceso tecnológico con tecnologías de la información y la comunicación. Debe haber un mediador virtual y debe ser un aprendizaje abierto. Chicos, aquí usted ya no es un dictador del aula, ni es el superprofe, ni tampoco es el dios del conocimiento. Usted es un simple humano más guiando, mediando o facilitando el aprendizaje. Pero junto a eso, les he dicho, además, compañeros, es un aprendizaje abierto, porque debemos entender que no todo el tiempo las personas en el Ecuador, en El Salvador, en México, en Colombia, en Perú, tienen internet todo el tiempo y que a veces nuestra conexión es muy pobre. Entonces debe ser flexible, que si el día de hoy mi estudiante no se conectó al aula, no se acabó el mundo, porque pudimos grabar la videoconferencia y pudimos albergarla en nuestra aula escolar, en nuestra aula virtual. Entienda, además, que no va a ser todo el tiempo en el momento en que usted quiera, como quiera, donde usted quiera. Es importante entender la flexibilidad cognitiva del docente al momento de educar virtualmente. Usted debe ser paciente. Entonces, lo más importante en este proceso es que esta relación estudiante-profesor es una relación horizontal. Nadie es superior al otro. Debemos tener ideas claras sobre los contenidos para construir significados, sobre los logros para tener aprendizaje, conocimiento, con habilidades y con actitudes. Y debemos tener claros nuestros objetivos y metas, porque eso le va a dar sentido a la educación virtual. Chicos, una de las cosas súper importantes que quiero comentarles el día de hoy es que, verán, cuando uno no planifica una clase en la forma online, es demasiado notorio. Podemos ser objeto de burla, de malas interpretaciones, porque en este momento usted no tiene idea de lo que quiere hacer en el aula virtual. No es como llegar a la clase presencial, abrir el cuaderno, abrir el libro y listo. Y algo me inventaré en este momento. En una clase virtual, el docente está, como se dice desde la serranía, yucho, desnudo. Y estamos así. Entonces, o nos ponemos guapos o guapas para aprender y enseñar y planificamos bien lo que debemos hacer, o vamos a presentar problemas porque frente a los padres de familia vamos a ser notoriamente deficientes. Es importante que nosotros tengamos una construcción de la pedagogía virtual. Primero, yo les invito a desarrollar su proceso de clase. ¿Qué va a hacer? ¿Qué información necesita conocer mi estudiante? ¿Por qué esta información es indispensable? ¿Para
qué quiero que lo conozcan? Recuerden, en la educación virtual, menos es más. No concibo la idea de que un docente presente 15 o 20 PDFs y 5 PowerPoints y 80 juegos para enseñarle al niño la tabla del 7. Con un juego, con la tabla, la imagen de la tabla y con un ejercicio sería más que suficiente. Es importante que usted entienda que la construcción pedagógica virtual debe estar diseñada por pasos. Es decir, hay que coordinar con todos los docentes del grado porque solo se debe enviar una tarea diaria. Entonces debemos saber quién va a estar junto a mí, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a aprender. Vamos a señalar los puntos de mayor importancia y vamos a identificar las realidades de los chicos al momento de adquirir el conocimiento. Yo sé que aquí están la mayoría de profes particulares, porque este es un acceso más a los profes particulares, lo entiendo de este modo. Pero inclusive en colegios particulares, compañeros, debemos partir de una encuesta. Y en esa encuesta debemos preguntar cuántas computadoras hay en casa, cuántos celulares hay en casa, cuántos smartphones hay en casa, cuántas tablets hay en casa, de qué capacidad es tu internet, cómo vas a trabajar con eso, cuánto tiempo tienes para utilizar el internet, porque recuerda que mamá y papá también están trabajando en línea y no hay mucho alcance para que 10 o 5 o 4 personas estén conectadas viendo un video al mismo tiempo y asistiendo a una videoconferencia. Ahora es posible. Ustedes saben que desde mayo comenzamos la educación virtual obligatoria en la Sierra Ecuatoriana, por ejemplo. Entonces, levante esa información para saber que no pide tonterías. ¿Saben cómo me ha dolido a mí que todos los padres de familia se burlen de los docentes? Porque les han mandado 30 tareas, 50 tareas, 20 tareas, 10 libros para leer, todo desacertado, sin tener un horizonte. Por tanto, es súper importante que usted primero conozca con qué niño está trabajando y qué posibilidades tecnológicas tiene ese niño en casa para pensar si va a ser un proceso sincrónico o asincrónico, es decir, en tiempo real o luego en tiempo diferido. Esto nos va a permitir entender que hay acceso al Internet, pero que no es cuando yo quiera, donde yo quiera, como yo quiera, porque yo quiero. Y va a hacerme entender a mí como docente la importancia de mi flexibilidad mental al entender que no todo el tiempo voy a hacer que el estudiante se conecte de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Chicos, eso no podemos hacer, es inhumano. Vamos ya, 30 minutos de conferencia y me imagino que alguno de ustedes ya se cambió de puesto, ya se levantó, ya se movió la cintura. Obvio, imagínense estos colegios que tienen 8 horas de clase sentado a un niño frente a una computadora. Es inhumano. Deben analizar las cosas y deben pensar lo que están proponiendo. Pero al analizar y proponer, lo primero que debería hacer yo como docente es preguntar, ¿lo avanzaré a hacer yo? ¿Podría quedarme 8 horas sentada frente a una computadora viendo lo que habla una profesora? ¿No es cierto, chicos? Es importante. Lidia, alza el volumen de tu computadora porque mi volumen está al máximo, por favor. La educación en línea suele implementarse a través de entornos, plataformas virtuales
Entre ellos, las herramientas más utilizadas son los sistemas de gestión de aprendizaje o Learning Management Systems, por sus siglas en inglés. Entonces, en este sentido, nosotros, ¿qué podemos tener ahí, chicos? Podríamos tener un Moodle, podríamos tener un Edmodo, podríamos tener un Camilo, podríamos tener un Blackboard, podríamos tener hasta lo más bajito un Google Classroom. Y es ahí donde vamos a realizar el proceso de aprendizaje. Chicos, es súper importante entender que esto que estoy haciendo ahora es una videoconferencia y no es un aula virtual. Por favor, compréndalo, porque muchas veces la gente está pensando que al tener Zoom en su colegio ya tiene una plataforma virtual, hasta piden que les aplaudan por tener Zoom. No, chicos, esto es lo más básico que usted podría dar. Y en este momento, donde te están analizando hasta el dólar que cobras de pensión, no puedes presentarte con una plataforma Zoom a decir que esta es tu manera de educar. Transmítalo esto a los rectores y directores de las instituciones educativas, chicos. Zoom es una videoconferencia, es una herramienta tecnológica para videoconferencias, pero no es ni será un aula virtual. Por tanto, por aquí usted no puede educar. Quizás puedo enseñar momentáneamente una pequeña actividad, pero aquí yo no le podré revisar su trabajo, sus tareas, tampoco le voy a poder enviar tareas por Zoom, no voy a tener un libro de calificaciones en Zoom, no voy a poder hacer un diálogo diverso donde pueda calificar su foro. Entonces es importante entender que hay una diferencia entre un sistema de aprendizaje y una videoconferencia, ¿sí? La plataforma no es igual a la herramienta. Ya sabemos que un Learning Management System es un software basado en un servidor web que ofrece módulos para los procesos administrativos y de seguimiento que requiere un sistema de enseñanza. Un sistema de enseñanza, compañeros, necesita que podamos presentar información de manera visual, de manera escrita, de manera auditiva. Necesita además que podamos interactuar con foros, glosarios. Necesita además que pueda yo cargar un libro, que pueda cargar una herramienta tecnológica. Además, podría necesitar inclusive que yo pueda enviar mi tarea y calificar en mis tareas y tener un libro de evidencia. Entonces ahí vamos a tener el módulo administrativo, configurar cursos, entender que en un campus virtual están todos los alumnos. ¿Me entiende? No es Zoom. No es Zoom, compañeros. No es Blue Jeans, no es Big Blue Bottom. Esa es una herramienta, no es una plataforma, compañeros. Sí, nos sirve un momento, pero no nos sirve para el proceso educativo, compañero. Usted debe tener un lugar donde albergue todo esto para la construcción de su aula virtual. Esta herramienta junto a muchas más que va a utilizar. Las plataformas ofrecen paquetes de herramientas. Por ejemplo, la compañera que me decía Edmodo o la compañera que me decía Moodle. Muy bien, son plataformas robustas que han desarrollado por años la educación virtual y tienen herramientas vinculadas, actividades, dimensiones comunicacionales, correos electrónicos, chats, foros, wikis, bases de datos sobre las cuales pueden desplegarse las actividades tanto grupales como individuales. No es lo mismo un sistema de administración de contenidos. No es lo mismo un sistema de gestión de notas a un sistema de aulas virtuales.
Son cosas completamente distintas. Un aula virtual debe tener muchas características. Por ejemplo, compañeros, debe poder contar una historia sin que el docente esté presente. Debe tener una estructura que no le confunda al estudiante. Debe utilizar metodologías tecnopedagógicas y debe tener procesos educativos. Es decir, compañeros, un aula virtual debe ser accesible, verificable y testeable. ¿Por qué testeable, compañeros? Porque si el día de hoy mi estudiante no logró entender lo que yo le estaba explicando, puedo cambiar la forma de la presentación del aula sin que eso signifique que voy a destruir todo el contexto, para que el estudiante me entienda de mejor manera y debo ir viendo qué está adquiriendo y qué no adquiere, qué conocimientos le construyen y qué conocimientos deconstruyen. Es importante entender que en una clase virtual, en una aula virtual, por ejemplo, la videoconferencia debe durar máximo 25 minutos para la sección primaria. Para la sección secundaria debería ser máximo 35 minutos y para la universidad debería ser máximo 45 minutos de una videoconferencia al día, compañero, al día. Eso quiere decir que no voy a tener 8 horas de clase con cada uno de los profesores porque le estaría matando a ese estudiante. Tanto permanecer frente a una computadora, el desgaste de sus ojitos. Hay niños que ahora necesitan gotas para estar en la clase virtual porque es demasiado tiempo frente a la tecnología. Para un niño de preescolar, lo siento compañera, pero lo máximo que podrá estar es 20 minutos, 25 minutos, dada la concentración que tiene el niño. He visto que hay profesores que les quieren poner 8 horas, 5 horas a estudiar en una videoconferencia. No, compañeras, no puede ser así. No puedes tener un aula virtual y pedirle que saque el cuaderno físico. No puedes pedirle que compre un cuaderno, que salga a comprar un lápiz, que si se le acabó el cuaderno. No pueden, chicos. Debes tomar lista de asistencia, porque si tienes un aula virtual, eso es automático, ¿sí? Invita a los estudiantes a tomar la palabra dentro de la videoconferencia, como lo estoy haciendo ahora. No necesitas abrir el micrófono, compañera. La gente se nos burla porque no podemos controlar la tecnología. Pero mira, en este momento tenemos 1,700 personas conectadas recibiendo la información. Y no necesité activar el micrófono para que Violeta Andrade, Natalia Ortega, Cris Cabrera, Paulina Roldán, Patricia Puga o Betty Pérez puedan expresar sus conocimientos. Pídeles que te indiquen su trabajo mediante la cámara cuando son chiquititos. Cuando tienen entre 5, 7, 8, 9 años, el niño necesita seguir un proceso. Y si, bueno, ya es tu opción utilizar un cuaderno físico que me parece lo menos adecuado en la educación virtual, por favor, pídeles que demuestren en la camarita lo que están haciendo para ver si está de acuerdo a su necesidad, si el niño está entendiendo tu orden. Lo que debes entender es que todo deben ser ejercicios súper corticos, no deben ser largos. Yo tengo una profesora que se queda callada esperando que el estudiante termine. Hasta eso ya le perdí. Si en estos 2 segundos yo me quedo callada para ustedes, ustedes se van a desesperar y van a decir, no te oigo, Vero, sube el volumen, ¿qué es lo que está pasando?
Estimula su conocimiento con actividades interactivas, compañeras. Si ustedes ponen en el Google Lab multiplicar, le van a salir 3000 herramientas tecnológicas para que el niño aprenda a multiplicar, a sumar, a restar, a leer, a contar. Factoreo, ni se diga. Geometría, ni se diga. Lengua, historia, tienen todo. Pero si usted no investiga, tiene terror a la tecnología, estamos en problemas porque el niño se me va a dormir. Qué aburrido verle a la Verónica hablar y hablar y hablar. ¿Estamos claros? Chicos, en un aula virtual es importante que haya una presentación súper clara. En la parte superior, usted va a poner el tema. Después usted va a poner la información que necesita que el estudiante conozca. Luego va a poner un foro de interacción, que podría ser un chat, una wiki, un glosario, un foro para escribir. Luego va a enviar una tarea, pero aparte de eso es súper importante que tenga un espacio para la evaluación del estudiante. Porque nosotros no somos perfectos y estamos en constante aprendizaje, compañeros. Por tanto, es obligatorio ver si el estudiante está captando este aprendizaje significativo que he querido dar en estos 3 documentos de la clase. El docente no ejerce poder y debemos recordar, el docente es un mediador del conocimiento, es un facilitador del aprendizaje. Debe saber al revés y al derecho su asignatura, debe poder ayudarles a comprender que deben ser más observadores, deben ser más investigadores, deben ser creativos. El docente debe ser incluyente, compañeros. Si yo tengo una niña, un niño con deficiencia cognitiva, trastorno de deficiencia de atención, dificultades del aprendizaje, autismo en el aula, discapacidad mental leve, su obligación es llamarle antes de comenzar la clase y decirle lo que van a hacer. Y contactarse con la mamá y explicarle cuál va a ser el proceso, porque ese niño va a estar 99% perdido si es que no tiene una guía especializada. Por favor, no va a ir con el que más sabe, sino con el que menos sabe. Debe ser participativo, debe saber trabajar con los niños, debe ser cooperativo. Docentes autoritarios, mandones, gritones, enojados, no sirven. Es más, si usted es de ese tipo de docentes, yo le recomiendo firme su carta de renuncia el día de hoy, porque usted va a estar demasiado expuesto y podría someterse inclusive a una demanda judicial porque no sabe tratar a los estudiantes. Pilas con eso. Pilas con eso porque usted es completamente visible ante padres de familia, ante estudiantes y cualquiera le puede grabar un video, le puede grabar una fotografía y dejarle en la lona. Así que prepare su clase, planifique su clase, diseñe estrategias pedagógicas y sea muy respetuoso con sus estudiantes. Nada de estar gritando y perdiendo la paciencia porque usted no sabe utilizar una herramienta tecnológica. Por favor, compañeros. Hay que contextualizar la labor del docente. ¿Cómo lo hago? Con contenidos específicos, con técnicas de asesoramiento, integrando los conocimientos a la realidad. Compañeros, es de vital importancia que nosotros podamos integrar el conocimiento a la realidad de nuestros estudiantes. ¿Qué queremos explicarlos? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Qué necesita comprender? ¿Para qué necesita comprender, compañero?
Usted no se desgaste aprendiendo 100,000 herramientas tecnológicas, con que usted aprenda una para el día de hoy, una para mañana, una para pasado mañana, yo seré muy feliz. El docente vincula, brinda retroalimentación de su proceso de aprendizaje, manifiesta las emociones, puede utilizar emoticones, puede utilizar stickers, dígales cómo se siente de feliz cuando ellos aprenden, hágales sentir esa emoción. Fomente el desarrollo de habilidades metacognitivas, mejore el lenguaje, hágales que investiguen nuevas palabras para su vocabulario, genere un aprendizaje autónomo, compañero. La idea es que el niño entienda que si usted no está guiándole en el aula, usted ya creó el aula para él y que él puede seguir solo e ir avanzando en el aprendizaje y no necesita un profesor que le esté supervisando, como vemos aquí en esta imagen, a este profesor que por poco y le tiene acorralado al estudiante viéndole a la pantalla para ejercer presión para que aprenda. El docente no es la competencia del estudiante, es aquel que genera interacción. El docente brinda calidez en el conocimiento, calor en el conocimiento, respetando la autonomía, la libertad académica y el juicio profesional del docente. Hágase las preguntas, profe. ¿Qué quiero enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Sí? Al entender las necesidades particulares e incluir las condiciones y las características de la asignatura, podemos ver que inclusive hay clases en las que funciona muy bien una herramienta, pero en otras clases no. Entonces, esa sabiduría lo va a ir acompañando en su proceso de la educación virtual. Debemos de entender que formamos, somos formadores. No estamos embutiendo un chorizo de información. Nosotros vemos cualitativamente el aprendizaje y no cuantitativamente. Buscamos día a día la mejora de la calidad del aprendizaje, compañeros. No vea a esto como un fracaso. Yo no creo en la educación virtual, ¿a mí para qué me pagan el curso? Si esto no sirve. No, compañero. Usted debe ver esto como un docente cálido que siempre está dispuesto a aprender, que tiene información estructurada, que realiza foros colaborativos, que tiene un plan de clase y envía una tarea diaria porque coordina pedagógicamente con todos sus compañeros. Las clases en línea son completamente diferentes a las presenciales. Ya les dije, chicos, 25 minutos máximo. 25 minutos máximo. Si la clase presencial dura 60 minutos, la videoconferencia debería durar máximo 25 minutos, porque en la educación virtual la ley es 3 por 1, es decir, una clase, una hora online significan 3 horas presenciales. El estudiante debe entender usted que no todo debe ser lectura, debe poner aprendizajes auditivos, aprendizajes visuales, la capacidad de hacer actividades sensoromotoras. Al estructurar el aula, no todo es bueno, tampoco todo es malo. Es que yo sé utilizar la herramienta tal y solo con esa me manejo. No, compañero, aprenda cosas nuevas porque quizás esa herramienta no sirve para ese estudiante con el cual está teniendo dificultades. Por lo tanto, desarrolla con esa herramienta, prueba con los estudiantes y si el 80% tuvo dificultades, corrija. Nadie le va a criticar, compañero, porque en la educación virtual construimos conocimiento. Cuando haga una prueba, ponga preguntas súper cerradas,
sí o no, verdadero o falso. Preguntas de selección. Pero usted no ponga preguntas abiertas porque probablemente le califique mal porque no es lo que usted estaba pensando. Hay riesgos en la educación virtual y es no respetar el contexto del estudiante, no ser claro y no tener precisión. Por tanto, compañeros, les invitamos a ser objetivos, pensar en el estudiante e imaginarse a sí mismo dando esa prueba. ¿Usted podría o va a ser el maldito profesor que trata de hacer la pesadilla de un niño en vez de ser un constructor y colaborador? ¿Qué tipo de profesor quiere ser? ¿Cómo quiere que le juzguen? ¿Como un profesor que da conocimiento o como un demonio? La calidad del aprendizaje del estudiante está realmente direccionada a la capacidad de la flexibilidad cognitiva del profesional que está a cargo. Recuerde, una sola tarea al día, coordinada con todos los docentes, planifique las materias, desarrolle proyectos creativos. Hay colegios muy visionarios en la educación online que no mandan tareas en toda la semana, pero mandan un proyecto integrador el día lunes para presentarlo el día viernes. Entonces, miren, hay que tener mucha visión y entender que educar online no es tomar una foto de los deberes, por favor, no es escanear los deberes, chicos. Haga trabajos en grupo. Los niños necesitan la calidez de estar con sus compañeros, que puedan desarrollar un foro en Facebook, que puedan hacer videollamadas entre 4 compañeros en WhatsApp, que puedan conectarse todos y contar qué es lo que han sentido. Es importante que puedan crear una wiki, poder comentar una infografía. Utilice herramientas tecnológicas como Issue, como SoundCloud, como YouTube, como Canva, como PDF Candy, para que pueda manejarlo de mejor manera. Utilice herramientas como Hot Potatoes, Google Forms o Voila o Socrative o Inspire para hacer pruebas. Si tú piensas que el gobierno te va a juzgar porque no tienes evidencias y te pasas tomando fotos y les obligas a tus estudiantes a tomar fotos de de los deberes, créeme que estás haciendo lo peor que puedes hacer. Puedes hacer actividades tan sencillas como guardar el listado de las URLs de tu clase, grabar la clase con Camtasia, con Windows Media Player, registrar la lista de asistencia de tus estudiantes en el aula virtual, que es algo tan sencillo. Fotografiar tú la clase, no tus estudiantes. Tú fotografía la clase y guárdalo para tu informe. ¿Por qué haces que colapse el internet del Ecuador pidiendo que manden 50 fotos? Mira, Iliana, en México pueden hacer lo mismo. Guarda el registro de conexión de tus estudiantes. En El Salvador pueden hacer lo mismo. No manden fotografías, compañeros. Ustedes deben tener un acceso a una opción segura. Finalmente, quiero pedirte que vibres en sintonía con el mundo. Desarrolla, aprende, corrige, equivócate, porque estás aquí para aprender. Asegúrate y vuelve a enseñar. Y si te equivocaste frente a ellos, diles, diles, compañeros. Me equivoqué, mijitos, me equivoqué, mis estudiantes queridos, pero la idea es que estamos aprendiendo cosas nuevas. Y cuando aprendemos cosas nuevas, nos pueden salir errores. Prueba nuevas cosas, emociónalos a que aprendan.
Y no te olvides de compartir este video para que más docentes puedan entender la importancia de educar online. Les invito, como siempre, a matricularse en el curso Competencia Digital Docente que se abre el próximo martes o en el curso de Crear Aulas Virtuales que también se abre el próximo martes, donde les vamos a enseñar todas estas maravillosas cosas. Ya saben, si quieren inscribirse, escríbanme al 0987 062 144. ¿Qué tal si le pides a tu directora o a tu rector que les acompañen en este proceso y les permitan capacitarse? El curso normalmente cuesta $400 y lo dejamos en $20 para ustedes, entendiendo la crisis humanitaria que estamos viviendo. Les invitamos a matricularse. Esta es una formación avalada por la Secretaría Técnica de Capacitación y Cualificación Profesional. Por lo tanto, te sirve para categorización, recategorización docente y concurso de merecimientos y oposición. Son $20 y me ayudas a contribuir para que mis profesionales que trabajan en poliestudios puedan mantener su empleo y también contribuyes al país, porque de esta forma muchos más ecuatorianos van a saber cómo educar desde la forma online. Con gusto, comunícate al 0987 062 144. Un gran abrazo. Visita nuestra página web www.poliestudios.org. Gracias totales. Se les quiere mucho, chicos. No se olviden, por favor, de compartir y dejar su reseña en Facebook. Gracias.